buenas noches con cada uno de los asistentes. Vamos a dar inicio a esta tutoría. Primeramente agradecer por conectarse. Hoy día vamos a tener un webinar especial titulado Del CERUMS a la residencia médica, elección de la especialidad, organización y método de estudio. Quien estará a cargo esta tutoría webinar a cargo del doctor Kenny Hidalgo, actualmente médico residente del Hospital de Emergencia Grau de Salud, especialidad de neurología. Y algo también muy especial, pues rescatar el primer puesto de doctor Kenny, de residentado médico 2023, ¿no? Por la Universidad San Martín de Porres a la especialidad de neurología. Entonces es un orgullo tenerlo aquí en sala y más orgullo aún que es uno de los creadores Villamedic y que nos va a contar su historia, nos va a contar cómo es este camino del CERUMS a la residencia médica y que sí es posible lograrlo. Entonces, hoy día, guerreros y guerreras, como enérgicamente les llamo, gracias por asistir. Y bueno, ahora sí, queda pues nuestro doctor Kenny para que pueda presentarnos y nos pueda deleitar con esta maravillosa tutoría. Doctores, como ya me presentó la doctora Miriam, soy el doctor Hidalgo, médico residente de neurología del Hospital de Emergencias Grau de Salud. Postulé para lo que es el servicio de neurología el año pasado. Y como dice también, pues soy lo que es creador de contenido para lo que es Villamedic y también creador de contenido en mi cuenta de Instagram. El día de hoy vamos a tener una charla un poco interesante porque vamos a hablar sobre algo que no muchas veces se habla durante ciertas tutorías o ciertos webinars, que es, la clásica es que siempre te van a decir, ok, para poder estudiar tienes que empezar a hacer tales cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues yo cuando estaba durante mis años de estudiante, cuando estaba durante mi internado, e incluso durante mis serums, había algo que siempre nos repetían, ¿no? Y era, oye, ¿y qué quieres ser de especialista? ¿En qué te quieres especializar? Y pues todos iniciamos siempre con una especialidad en específico al inicio de la carrera, pero conforme vamos avanzando en el tiempo y evolucionando y vamos con otras áreas que tal vez no conocíamos, empiezan a entrar ciertas dudas, empiezan a entrar ciertos conflictos que, oye, ¿sabes qué? Pero me gusta tal cosa, pero me gusta esto. Y muchas veces algunos cambian de especialidad o incluso otros se confunden tanto que no saben qué elegir. Entonces, el día de hoy, muy aparte de todo el contexto de cómo es que vas a poder estudiar de una forma correcta para poder estar en el residentado, también te quiero apoyar en cómo es que tú puedes elegir la especialidad que quisieras. Es importante porque recordemos que prácticamente la especialidad es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Por ende, no vas a estar haciendo algo que no te guste. Probablemente ese no sea tu plan de vida futuro, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Y lo primero que les quiero mencionar es las famosas tres mentiras que van a escuchar desde el momento que ustedes pisan el serums y desde el momento que ustedes pisan el internado incluso y desde el momento que ustedes dicen voy a postular este año a la residencia. Y las tres mentiras que les van a decir siempre, y créanme, las van a escuchar, es no se puede ingresar a la primera, no se puede estudiar en el CERUMS y la clásica es no se puede ingresar luego del CERUMS. Son las tres más grandes mentiras que van a poder escuchar en todo este tiempo. Si ustedes en esos momentos son internos, van a escuchar estas tres frases a cada rato. A cada rato, cuando sean serumistas, la van a seguir repitiendo. Incluso sus mismos colegas van a estar repitiendo estas mentiras. Van a llegar a un punto en el que muchos de ellos van a creerse estas frases y créanme que lo más probable es que no ingresen prácticamente por un sugestionamiento que están teniendo ellos mismos hacia su propia capacidad. Déjenme decirles que son totalmente mentira. Hay gente, tengo amigos que han ingresado a la primera, a especialidades muy difíciles, incluso a hospitales que ellos han querido, incluso nuevamente a salud, ¿no? Recordemos que siempre, usualmente menos para residentado, salud son las plazas que siempre son las que se agotan primero. Entonces, cuando los primeros puestos se llevan a salud. Entonces, eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan en ese sentido, en este webinar. Quiero que sentemos estas bases. Son mentiras, no son reales. Son sugestiones que van a intentar meterte, pero que si tú eres una persona de mente pues fría, de mente que buscas el objetivo, no te van a afectar en absolutamente nada. Para elegir la especialidad, yo cuando me iba formando, yo empezaba a hacerme estas 5 preguntas. ¿Quiero una especialidad quirúrgica o una clínica?
qué tipo de estilo de vida deseo llevar, cuál fue mi rotación favorita en todo el proceso que yo llevé de estudiante o incluso de interno. ¿Estoy preparado para emociones fuertes o tal vez una especialidad un poco más tranquila? Y finalmente, si es que hay una necesidad real en este momento. Vamos a ver a qué me refiero con cada una de estas preguntas para que puedan entender un poquito, ¿no? Recordemos que entre una especialidad quirúrgica y una clínica, los pasos iniciales es reconocer cuáles son las aptitudes que te van a solicitar cada una de estas. Muchas, y obviamente muchas de las características, tanto de las quirúrgicas como de las clínicas, suelen parecerse bastante, ¿sí? Suelen parecerse muchísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos el soportar el estrés. Ambas ramas de la medicina las tienen. Qué sé yo, cirugía, por ejemplo, general, ¿no? Que pacientes complicados que llegan a sala de emergencia, que deben ser operados de forma inmediata, una peritonitis o cualquier cosa, que deben ser intervenidos sin tiempo de demora. O pacientes, por ejemplo, que vienen con un DCB a emergencia, que deben ser tratados inmediatamente, se deben tratar, o pacientes que entran en paro, donde deben iniciar lo que es un RCP avanzado, ya que están en un hospital. Todo eso, ambos tienen la misma carga de estrés, ¿sí? Eso es algo súper importante. El trabajo bajo presión. Recordemos que ustedes como residentes o futuros residentes van a estar sobre muchísima, muchísima presión. Y es en absolutamente todas las especialidades que ustedes van a tener. Algo importante que quiero recordar aquí, doctores, es que cuando ustedes entran a la especialidad, no es que ustedes, por ejemplo, no imaginemos, yo entré a dermato, entonces yo solamente voy a ver pacientes de dermatología. No es así. Debido a que, por ejemplo, cuando ustedes tienen guardias, lo más probable, y digo lo más probable porque en verdad es lo que va a pasar, es que ustedes no estén en un servicio de dermatología. Ustedes estén en el servicio de emergencias, atendiendo pacientes de emergencias de cualquier índole. Eso lo haces como R1, eso lo haces como R2, eso lo haces como R3. Entonces, pues vas a sí o sí fijo estar en emergencia atendiendo a todos los pacientes, a pesar que tu especialidad sea dermatología, por ejemplo, ¿no? Otra cosa también importante es que, por ejemplo, durante, durante el le voy a decir, durante tus estancia en tu residentado de tu especialidad, no solamente vas a estar en tu rama, sino también existen lo que son las rotaciones internas. Estas rotaciones dicen, por ejemplo, según tu currícula, según la universidad que hayas postulado, pues te van a decir, ok, en tu primer año tú vas a rotar 2 meses en medicina interna, un mes en cardiología, un mes en, qué sé yo, pues, infectología, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Obviamente, cada especialidad tiene sus rotaciones específicas, pero al menos de residente de primer año, sí o sí rotarás por medicina física. Doc, pero yo soy de medicina familiar. Doc, pero yo soy de dermato. Doc, pero yo soy de emergencia. Igual, vas a rotar por medicina, al menos medicina interna, si eres de la parte clínica. Si eres de la parte quirúrgica, obviamente, pues también rotarás en algunas zonas clínicas, pero más enfocado a la parte quirúrgica. Lo más probable es que rotes en cirugía general, ¿de acuerdo? Entonces, no es que solamente vas a estar en tu carrera, no es que solamente vas a estar en tu especialidad. Vas a rotar en absolutamente todas las especialidades y vas a atender emergencias, que al menos en el Hospital de Emergencias de Grau, todos los residentes de primer año en guardias diurnas y nocturnas estamos en emergencias. Los R2 se encargan de apoyar a los R1 en las consultas de tópico y los R3 se encuentran en lo que es trauma shock. Obviamente, no se preocupen, no están solos nunca, siempre hay un asistente atrás de ustedes que va a estar revisando en caso de que vea un paciente un poco más complejo, se acercará y empezará pues, a apoyarlos en cierto sentido, ¿no? Entonces, el trabajo siempre va a requerir que ustedes mantengan la calma, que ustedes estén en un trabajo bajo presión, pero manteniendo siempre la estabilidad. La única diferencia, que aquí es donde vamos a tener un poco de diferencia, será, por ejemplo, en que en las partes quirúrgicas van a tener que desarrollar habilidades manuales, es decir, van a empezar a hacer lo que son las cirugías, pues prácticamente. En las partes clínicas, algunas especialidades también requieren estas, como cuáles, por ejemplo, qué sé yo, imaginemos que van a hacer un procedimiento, ¿no? Los de gastro empiezan a hacer sus colonos, sus endoscopías, los de neurologías en las posiciones lumbares, electrografías, etcétera, etcétera. Hay procedimientos en los que ambos van a requerir el desarrollo de habilidades manuales, pero netamente, pues la parte quirúrgica es operaciones. Entonces, ellos son los que van a tener un poco más de énfasis en este tipo de acciones, ¿no? Y recordemos, pues, definitivamente lo que son en cirugías, por ejemplo, de neurocirugía, que están
tranquilamente 12, 18 horas parados, también pues es algo diferente que suele estar. En las clínicas muchas veces estás en consultorio, muchas veces estás como residente pues subiendo y bajando de un lugar a otro, ¿no? Básicamente eso. Y pues en la parte quirúrgica, las guardias que son muy, o sí vas a tener guardias. En cambio, en la parte clínica, algunas especialidades no tienen guardias, ¿no? Eso sí es algo que hay que rescatar. No todas las especialidades, solamente algunas no tienen guardias, recordemos eso. Pero obviamente en las clínicas tienes que desarrollar un criterio más para el diagnóstico y tratamiento que no sea quirúrgico. Recordemos que pueden venir pacientes y estos pacientes pueden tener alguna clínica que es tal vez inespecífica y se debe de evaluar y ver los posibles diferenciales y los posibles caminos que vamos a tomar para poder hacer el diagnóstico correcto. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Un ejemplo muy pequeño, por ejemplo, es que el día de ayer nada más, que estaba en guardia diurna, estaba teniendo emergencias y llegó un paciente con una marcha táxica, un paciente que no tenía estabilidad al caminar, entonces pero que era un paciente con antecedentes de cirrosis. En ese momento, tanto el asistente como los R2 y los R1 dividieron sus posibilidades diagnósticas en dos. El paciente está teniendo un infarto cerebeloso o el paciente está teniendo una complicación por la cirrosis que este paciente ya posee. Se le pidieron lo que son los exámenes necesarios para poder hacer la distinción entre estas dos posibles patologías y se determinó de que prácticamente el paciente tenía una complicación por la cirrosis, ¿no? Que era una encefalopatía, básicamente. Que ya le habían sacado los exámenes y todo eso, y eso dio como resultado todo el proceso de estudio que llegamos a dar con este paciente. Por eso es de que la parte clínica, al menos, tiene que tener cierto desarrollo de criterio para poder saber qué exámenes tomar y qué exámenes son pertinentes. Recordemos que en Perú, desafortunadamente, los recursos son muy limitados y dependiendo del hospital, ustedes van a tener o más o menos recursos para poder actuar. Recordemos también pues de que existen ciertas políticas y ciertas normas dentro de cada uno de los hospitales que también te van a limitar un poco esto. Qué sé yo, no hay tomografía de tal hora a tal hora, no hay ecografías hasta esta hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los pasos iniciales que ustedes deben tener en cuenta para poder elegir la especialidad a la cual ustedes se van a dedicar toda su vida. El estilo de vida que ustedes desean tener también más adelante, ya como especialistas, va a ser pues totalmente diferente. Recordemos de que como residentes, pues prácticamente todos no tienen vida, ¿no? Recordemos que están casi todo el día metidos en el hospital, atendiendo pacientes, haciendo consultas, haciendo interconsultas, corriendo de acá para allá con algunos papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Los años de preparación que tiene cada una de las especialidades. Recordemos que existen especialidades, por ejemplo, neurocirugía, que tiene una duración de 5 años, versus otras especialidades como dermato, medicina interna, neurología mismo, ¿no? Que tiene solamente 3 años. Entonces, todo eso también tiene que ver con qué es lo que tú estás viendo a futuro. La economía definitivamente es algo muy importante. Recordemos de que pues los residentes ganan exactamente igual. Sin embargo, ya como especialistas, pues definitivamente existen lo que son los pagos por procedimiento, por cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Y si también eso lo vas a llevar a la parte privada, ¿no? Es definitivamente también algo que vas a tener en cuenta. Las emociones fuertes, algo importante, como ya mencionamos. Recordemos que pues los cirujanos generales o los neurocirujanos a la cabeza, ¿no? Que van a estar a las 3 de la mañana, los pueden llamar, ¿sabe qué, doctor? Una emergencia, venga al hospital. Y van a tener que ir al hospital a atender a los pacientes que los necesitan. En cambio, pues otras especialidades que tal vez no requieran o no tengan lo que es una actividad de emergencia netamente, pues tal vez no los van a llamar a las 3 de la mañana, sino irán a sus turnos y solamente se encargarán, por ejemplo, de responder interconsultas. Teóricamente tendrían una vida un poco más tranquila. Recordemos siempre a futuro. Como residente, vas a tener tus guardias, como residente, vas a estar en el hospital metido 24 horas, 36 horas, por ejemplo, literalmente el día lunes, si no estoy mal, tengo que estar unas 36 horas en el hospital porque tengo literalmente todo pegado, entonces ya se imaginarán cómo es el estrés que vas a tener al menos como residente. Como especialista ya cambia un poco más el panorama, se hace un poco más tranquilo, por así decirlo. Esto es algo que bastante me llama la atención, en especial cuando eres estudiante, cuando eres interno, ¿no? La elección muchas veces de la especialidad es basada en tu rotación favorita. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer durante el internado? Entonces, una herramienta que se suele usar, y es la más usada en realidad, es la rotación de pregrado que más te gustó. Se ajusta a los datos anteriores que acabas de recopilar, se adapta a la forma, a tu estilo de vida, se adapta a qué es lo que tú quieres ver todos los días
Imaginemos de que, por ejemplo, mi rotación favorita fue, qué sé yo, pues ginecobstetricia. Entonces, yo revisando lo que hemos visto anteriormente, si quería una quirúrgica, quería una clínica, dependiendo de cuáles son las habilidades que quiero realizar o cuáles son las actividades que quiero hacer, mi especialidad favorita, que fue ginecología en ese momento, ¿estuvo inclinado según lo que yo estoy viendo anteriormente? Sí, no. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí tengas esta inclinación por esta especialidad que has podido, pues, llevar. Y hay otra herramienta que me acuerdo que yo la descubrí en el tercer año de pregrado, que me la dijo uno de los doctores. Y me preguntaron, ¿ya encontraron a su unicornio? Y nosotros éramos tres, me acuerdo, y nosotros estudiantes, ¿qué unicornio? ¿De qué está hablando? Y resulta de que dijo, claro, es unicornio. Y nos dijo, es el diagnóstico que ustedes van a querer hacer muchas veces durante su vida. Y nosotros nos quedamos así como, en ese momento no entendíamos, ¿no? Como que, ¿qué está hablando? ¿No? Bueno, ya, lo dejamos pasar. Sin embargo, esa es una experiencia algo, personal. Unos años después, mi tercer año de pregrado, yo ni siquiera estaba rotando por neuro, yo estaba rotando por medicina interna. Y durante el pase de visita encontramos a un paciente que no sabíamos qué cosa tenía. El médico internista estaba con la duda de qué es esto. Los asistentes, los residentes de medicina interna no sabían qué tenía. Paciente con clínica totalmente inespecífica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tenía algo curioso, que me di cuenta al momento del pase de visita, que era que la paciente, por ejemplo, no podía mover los ojitos. La paciente cuando, cuando estamos en el pase de visita, la paciente doblaba toda la cabeza para ver a quién es el que estaba hablando, lo cual no es normal, no así un movimiento normal. Uno cuando pues, está en el pase de visita ve al paciente y el paciente mueve los ojitos de un lado a otro, ¿no? Esta paciente movía toda la cabeza. Y nos dimos cuenta que esta paciente tenía un Miller Fisher, que es algo rarísimo, ¿sí? Rarísimo. Entonces, en ese momento, justo estábamos en el tema de neurología y es por casualidad de la vida. Le digo a la residente, doctora, disculpe, ¿han pensado en Miller Fisher? Y la doctora me dice, esa es una patología súper rara. Sí, doctora, pero parece, le digo, porque no puedo ver los ojitos. La examinaron y dijeron, vamos a hacer la interconsulta por si acaso. Hicieron la interconsulta en neurología y vi cómo los neurólogos emocionadísimos, porque es una patología rarísima de ver, fueron corriendo a ver a la paciente. O sea, literalmente nunca había visto a una especialidad atender una interconsulta tan rápido, nunca. Y fueron y efectivamente pues hicieron el diagnóstico de Miller-Fisher. Tratamiento sintomático, no se hace nada, es autolimitada, entonces, pero el objetivo era diagnosticar, ¿no? Entonces, para mí ese fue un unicornio. Y yo, literalmente desde ese momento, yo decía, ok, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero literalmente encontrar un Miller Fisher en algún momento de mi carrera como neurólogo, decía yo. Entonces, desde ese punto yo dije, ok, yo quiero ser neurólogo. Y si ustedes, por ejemplo, que algunos de ustedes conocen a alguno de mis amigos, todos te van a decir, no, Kenny quería ser neurólogo desde hace años, hasta peluches desde un cerebro y una neurona tiene. Y es verdad, en mi cuerpo tengo esos peluchitos, ¿no? Entonces, esta es otra herramienta que yo les aconsejo el utilizar si es que no se han dado cuenta que han tenido un unicornio, revisen en sus recuerdos, evalúen qué cosa fue lo más impresionante y ojo, lo que les apasionó de hacer ese diagnóstico. Es una herramienta muy útil para que puedan elegir la especialidad que ustedes van a realizar. Recordemos, una pregunta muy importante. ¿Quieres vivir de diagnosticar este tipo de casos? Hazte esa pregunta al momento de elegir tu especialidad. Las emociones, nuevamente, ¿no? Emociones fuertes, emociones con tranquilidad. Hay especialidades tranquilas, sí hay especialidades tranquilas. Patología, patología clínica, patología anatopatológica, oftalmología muchas veces. Hay algunas especialidades administrativas que también pues son un poco más tranquilas a comparación de un residente de emergencias, un residente de UCI, un residente de medicina general, de cirugía general o un residente incluso de medicina interna. Recordemos que los médicos internistas no solamente están en hospitalización, sino también se encuentran muchas veces debido a la, el déficit tan grande de especialistas que tenemos, los vas a encontrar también en emergencias. Entonces, en emergencias no solamente van a estar los médicos de emergencia, porque existe una especialidad de emergencia y desastres. Vas a encontrar al médico de emergencia, vas a encontrar al médico de UCI incluso, y al médico de medicina interna haciendo como asistente en la parte de emergencia netamente. Eso es debido al déficit de especialistas que tenemos en el Perú. ¿Sí? Recordemos también eso. Las emociones es algo muy importante.
¿Eres capaz de manejar estas emociones fuertes o prefieres manejar emociones un poco más tranquilas? Sí, es algo también que se debe evaluar, porque una cosa es que nosotros querramos hacer algo, pero otra cosa es que nosotros tengamos las aptitudes de poder realizar el trabajo de forma correcta. Y finalmente, como les estaba mencionando, si la necesidad es real, lo más probable es que ustedes en este momento no tengan una necesidad importante de entrar a la primera. Eso es algo que siempre les digo. No existe la necesidad imperiosa de no. Si no ingreso en este año a la residencia, me muero. No, no va a pasar eso. Lo más probable es que ustedes aún tengan el apoyo de sus familias. Algunos probablemente sí, pues tengan ya tal vez familia que dependan de ustedes. Sin embargo, la mayoría en sus casos, lo más probable es que, es que pues tengan el apoyo familiar y que tranquilamente, como médicos generales, pueden conseguir un trabajo como médico general en clínicas, en puestos de salud, que hará que tengan mayor experiencia en el campo clínico y no estén pues con la necesidad económica que todo el mundo tiene en algún momento. ¿Sí? Entonces recuerden, no es necesario ingresar a la primera, al menos en el residentado médico. Como consejos, les voy a dar lo siguiente. Cuando van a dar el examen de residentado médico, siempre tengan una segunda opción solo si la hay, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que, ¿qué es lo que sucedió este año? Si ustedes se han dado cuenta, este año ha sido el año en el que más médicos han postulado al residentado médico. Este año postularon más de 7.000 médicos. Años anteriores, el promedio era de 5.500. Un año loquísimo fue 6.000 postulantes. Este año fueron más de 7.000. O sea, fueron muchísimos, muchísimos médicos donde pues veíamos ahí la competencia que hubo fue abismal. Habían especialidades en las cuales pues teníamos 2 plazas para 100 postulantes, o sea, era uno de 50. Habían especialidades que eran así de peleadas en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que recordemos que estamos regresando de una época COVID, ¿no? Entonces, muchos médicos pues decidieron, número uno, no hacer el SERUMS, y dedicarse a lo que es la parte COVID. Y número dos, pues con eso, no decidieron sencillamente no hacer el residentado médico por miedo a contagiarse o por motivos personales o lo que sea, y deciden postular este año al residentado médico. Justo ya dentro del hospital con inducciones y todo eso, nos dimos cuenta de que éramos muy pocos médicos que habíamos terminado hace 2 años, dimos el Serumus y estamos postulando y ingresamos literalmente después del SERUMS. Éramos muy pocos. La gran mayoría eran médicos, no, que habían trabajado en CASCOVID, no, que ya habían tenido 2, 3 años de experiencia, o que incluso ya habían postulado más de una vez. Entonces, éramos muy pocos los que habíamos terminado el SERUMS e ingresado directamente. Otro consejo es, como les menciono, tengo una segunda opción si la hay. ¿A qué me refería con esto? Por ejemplo, yo decía, ok, yo quiero ser neurólogo. Esa es mi primera opción como neurólogo. Sin embargo, yo decía, ok, pero hay una segunda opción, siempre hay que tener un plan B en caso exista, ¿no? Y en lo personal a mí siempre me ha gustado la docencia, siempre me ha gustado los diagnósticos, siempre me ha gustado pues el estar inmiscuido en diversas patologías. Entonces, una de mis siguientes opciones era, por ejemplo, medicina interna. Entonces yo decía, bueno, si por A o B, Dios no lo quiera, pues no encuentro, no agarro la plaza de neurología, pues puedo pensar en postular a o entrar a medicina interna, ¿no? Sería como una segunda opción que puedo tener al costado. Yo desde el inicio descarté todo lo quirúrgico, a mí no, en lo personal no me gusta la parte quirúrgica, pero pues hay muchísimos médicos que sí les encanta, ama estar con el bisturí y todo eso. A mí no, entonces decía, puede ser medicina interna, puede ser, y tenía ahí como que 1, 2 especialidades, pero a la cabeza neurología, más abajo estaba medicina interna y ya, ahí se veía qué especialidades podrían ser. ¿Y para qué te sirve esta segunda opción? Para la bolsa, ¿de acuerdo? Para la bolsa. Y eso es algo muy importante que está relacionado con el punto número 2. Recuerda que a esto te vas a dedicar toda tu vida, a menos de que hagas una segunda especialidad, pero al menos por el momento va a ser algo a lo cual te vas a dedicar toda la vida. No es el hecho de entrar por entrar, ¿no? Imaginemos de que tú querías cirugía general, ¿no? Tú querías cirugía general, te mataste, desafortunadamente no ingresaste. Como segunda opción, tú no tenías nada. Tú decías, no, no, solamente cirugía general. Pero bueno, ves que no entraste, llegas a la bolsa y en la bolsa hay reumatología, imaginemos, ¿no? Ya, ok, reumatología.
y entrabas a reumatología, pero era algo que no te gustaba. Entonces, pues ya no va a ser algo que al menos te apasionaba, sino ya lo has agarrado por compromiso o por querer hacer residentado sí o sí este año para que no te digan, no, no entraste. Entonces, es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida, no es algo que vas a hacer 1 o 2 meses y listo, no, es algo que en verdad vas a hacer hasta que estés anciano y te jubiles en ese momento. Entonces tengan mucho cuidado con elegir una especialidad que no les gusta o que no les llama la atención solamente porque es lo que sobró. Si es que a ti te gusta, qué sé yo, medicina interna o reumatología o neurología, que justo estaba en la bolsa como segunda opción, ok, entras ahí y tienes una segunda opción, pero al menos te gusta esa especialidad, tienes cierto interés por esta especialidad. Entonces, al menos, pues, vas a poder desarrollarte en algo que te gusta. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, no, tú eres el que escoge la especialidad no te escoge a ti. Recuerda eso, es súper importante. Es algo que te vas a dedicar siempre. Entonces, ten mucho cuidado con cometer este error que es garrafal. Y lo más probable, y te lo digo así, lo más probable es que literalmente renuncies al segundo mes o al primero. Lo que ha pasado este año, al menos en el Hospital de Emergencia Grau, es que ingresaron 2 residentes de medicina interna. Poquísimos, 2 residentes de medicina interna. Y de estos dos, uno de ellos renunció a la semana. No, literalmente no duró ni una semana, duró 2 días o 3 días. Estuvo en el primer pase de visita, al siguiente día estuvo ayudando a su co-R y de la nada desapareció, nunca supimos más de él. Entonces, y justo el residente de medicina interna nos decía, no, sí, pues él me dijo de que no le gustaba, es que lo eligió porque lo sobró en la bolsa, pues, pero no le gustaba. Entonces, bueno, por eso ha renunciado. Y recordemos pues de que si es que tú renuncias, hay una penalidad, que no puedes postular por dos procesos, que son 2 años. Entonces, existe ese tipo de peligro que hay al momento de pues, elegir una especialidad que no te guste porque sobró o porque es la que te quedó a elegir. Y mi último consejo es que debes elegir el hospital, debes tú tener una meta, pero que ese hospital no lo sea todo. ¿A qué voy con esto? Es importante de que ustedes revisen qué hospitales son buenos para ustedes. Imaginemos esto, he visto casos y conozco casos que han dicho, no, yo quiero ser cardiólogo y quiero estar en el INCOR. Sí o solo en el INCOR. No hay otro lugar donde no me interesa estar que no sea en el INCOR. Dieron el examen, quedaron segundo puesto y en la lista de postulantes solamente había una plaza para INCOR. La agarró el primer puesto y el segundo puesto tenía Rebagliati, tenía Almenara, tenía un montón de hospitales muy buenos para lo que es cardiología. Y desistían de agarrar plazas sencillamente porque no, yo quiero INCOR. Entonces, el hospital es importante, sí, es muy importante, pero no lo es todo. Obviamente, no vas a elegir un hospital, o bueno, vas a tratar de evitar un hospital que no te dé las condiciones necesarias para desarrollar. Pongamos un ejemplo claro. Yo elegí neurología. Yo no voy a elegir un hospital que no tenga tomógrafo, por ejemplo, ¿no? Que es algo crucial para mi desarrollo como neurólogo. Yo no voy a elegir un hospital que no tenga electromiografía o electroencefalograma o que no haga procedimientos como punción lumbar, porque esos son procedimientos y son eh, exámenes que se realizan y que son cruciales para la formación de un neurólogo. Entonces, ustedes tienen que buscar un hospital, tener una meta de un hospital, pero revisar los demás hospitales si es que cumplen con las características que los ayudarán a formarse en su especialidad. Así que no se enfrasquen en un solo lugar, busquen la mejor oportunidad que van a tener. Otros casos también hay de que dicen, no, yo solo quiero es salud. Y pues en el salud y Minsa, hay muchos hospitales de Minsa que son mejores que salud, es la verdad. Entonces, no hay por qué enfrascarse en un tipo de servicio, o Minsa o de salud, no, junta todos los hospitales y ve el que más se acomode a ti, el que mejor servicios te va a brindar para tu desarrollo profesional. Ese sería mi consejo. No te guíes porque es MINSA, porque es de salud, no. Guíate en lo que el hospital te va a brindar a ti como residente. El hospital que tenga hospitalización justo de tu área, perfecto. Ahí es una buena opción para que puedas examinar a los pacientes que son netamente de tu área, por ejemplo, qué sé yo, de cardiología, ¿no?
Entonces, eso es también un punto muy, muy importante que debemos tener. Durante el Serums, les presento, este era mi consultorio durante el Serums en el puesto de Colpas. Era grandecito, era muy, era acogedor. Entonces, em, ¿qué sucede? Durante el Serums, tú vas a empezar a trabajar como médico en tu, en tu primer trabajo. Tú vas a ser el responsable y literalmente en muchos puestos serás el jefe. Serás el jefe, va a ser el que va a dar la orden y en muchos de estos lugares pues serás el único médico. La primera clave, el primer punto que tú tienes que marcar aquí es el punto número 3, que es la organización. Si tú no te organizas, vas a fracasar en absolutamente todos los puntos siguientes que existen. ¿Ok? Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Tú tienes que saber cuántos pacientes te llegan al día. Hay puestos de salud que les llegan desde 0 pacientes y hay puestos de salud que te llegan 20 pacientes al día. Entonces, tú debes de organizarte en todo este tiempo que vas a estar en consultas. Créeme, hay hay puestos de salud en los cuales, y en todos los puestos hay tiempos muertos. ¿Qué quiere decir? Que no viene un paciente 2 horas, 3 horas y estás literalmente sentado allí sin hacer absolutamente nada, muchas veces revisando el celular o entrando en tu computadora a Instagram o Facebook o lo que sea. Y estás perdiendo el tiempo. Y hay algo que, tienes que recordar. Mientras tú en este momento estás viendo TikToks, estás, qué sé yo, jugando en tu computadora, estás viendo una película, hay alguien que quiere la misma especialidad que tú, que está estudiando para el examen. Y aquí es donde viene el punto número 2. El examen es Thanos. El examen es inevitable. Tú sabes que vas a dar este examen. Tú sabes que este examen viene en julio, en agosto o cuando sea, pero sabes que viene. Literalmente, y lo más probable es que tengas menos de un año para el examen de recetado médico, si es que lo vas a dar el siguiente mes, si es que estás en el SERUMS, tienes menos de un año. Entonces, aquí es donde vas a empezar, pues, a tener esto. eh, y es una actitud bastante peruana, ¿no? El decir, no, falta un año, el siguiente mes empiezo. O no, faltan 8 meses, aún hay tiempo. No, faltan 5. Y créeme que, y se los digo porque lo viví desde el internado. Mis cointernos en ese momento, yo mientras estaba estudiando, me estaba banqueando, me decían, ay, ¿por qué estudias si es que falta un montón? Falta un año. Después, ay, faltan 6 meses, Kenny. Después, ay, faltan 5. Hasta que un día me dijeron, Kenny, faltan 2 meses para el ENAM. Kenny, faltan 2 meses para el ENAM. Entonces, es una cosa que, Kenny, estudiemos. Y yo ya estudié, yo estoy estudiando. Entonces, y ahí se van a dar cuenta de que tal vez el que estudió desde hace un año tiene una base mucho más sólida, mucho más firme para afrontar este examen. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El punto número 1 es estudia un tema diario. Y eso te lo pongo así. Estudia un tema diario como mínimo en tu peor día. Les voy a contar cómo era mi peor día. Yo tenía un peor día al mes, que era mi guardia comunitaria cuando tenía que ir a mis pueblos anexos. Yo literalmente tenía que agarrar, subir en una moto, irme a un cerro que estaba 1 o 2 horas en moto y luego caminar 1 o 2 horas en la nieve, en la tierra, cruzar un río y regresaba muerto, regresaba destrozado. Hasta dice que tenía fiebre en ese momento cuando regresaba a mi cuarto. Me tomaba 2 ibuprofenos y me tiraba a la cama y no quería levantarme. Sin embargo, a pesar de este cansancio, a pesar de este dolor, me levantaba, me sentaba en mi escritorio, entre comillas, que era escritorio, era mesa de cocina, era cocina, porque estaba mi cocinita ahí, estaba medio grosera ahí, y me ponía a leer un tema como mínimo. Y créanme, cuando ustedes van leyendo ese tema, si estén destrozados, lo están leyendo, están estudiando y van a tener la intención de seguir avanzando. Y lo más probable es que no hagas solo un tema, hagas dos, hagas 3 temas. Luego cierras, obviamente estás cansado y te vas a descansar para iniciar el siguiente día. Y el siguiente día, estudiar como tienes que estudiar.
los temas obviamente más rentables. El punto número 4 es reconoce la dificultad de tu especialidad. Y te lo pongo dos veces, porque es súper importante esto. Tú sabes muy bien que si tú quieres una especialidad quirúrgica, muchas de estas son más competitivas que las especialidades clínicas. Hay especialidades clínicas que son más competitivas incluso que las quirúrgicas, sí, pero en general, las quirúrgicas son las que requieren un mayor puntaje para poder realizar el ingreso. Recordemos que, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de cirugía plástica. Hay muchísimos postulantes para cirugía plástica y hay muy pocas plazas. Sea cual sea la universidad, sea cual sea el hospital al cual tú postules, vas a tener mucha competencia y por ende los de cirugía plástica son los que van a tener literalmente que sacar la mayor puntuación que puedan en el examen. Adicional a eso, pues existen otras en las cuales tal vez vas a requerir un poco menos de puntaje porque tal vez hay menos participantes. Y eso es netamente suerte de cuántos postulantes van a la universidad o cuántos postulantes eligen tal lugar, ¿sí? Eso es algo que es netamente suerte, chicos. Em, Ustedes saben, porque de hecho que han investigado, de hecho que han revisado cuál es la nota que requieren para poder pues entrar a la especialidad que ustedes gustan.